vamos largando. A ver si podemos darle final a la unidad que estamos viendo del contexto organizacional. Mi ingreso no me deja ni ingresar. No me deja, che. ¿Me escuchan ustedes? Bien. Si no me equivoco, habíamos hecho la pausa al inicio del sindicato. Vamos a conversar entonces inicialmente con los sindicatos. No lo vimos, ¿verdad? No estoy equivocado. Con la semana estudiante del medio ya no. Olvidamos. Vamos a hablar de los sindicatos. En primer lugar, ¿qué son y para qué existen? ¿Quién me responde? Si no, yo digo quién responde. Coco, Sí, los sindicatos defienden los derechos de los trabajadores. bien. Esa es la definición. Estamos todos de acuerdo con la defensa de los derechos de los trabajadores. Muy bien. Tenemos acá dos preguntas. Vamos a ir primero. ¿Cuáles serían los derechos de los trabajadores que necesitan ser defendidos por los sindicatos? Pongamos ejemplos así, entendemos de qué estamos hablando. Perdón que ahora no junten no los... El salario, Salario. Bien. Una de las... vacaciones, pagas. Perfecto. Las condiciones de trabajo también. Bien. Ahí vamos a ampliar lo que significa condiciones de trabajo, que también es genérico, así como derechos de los trabajadores. Pero primero, hacemos una primera pausa. Perdón, lo primero que dijeron, salario. Perdón, Catalina, que hablamos arriba. Te escucho. La obra social también lo defiende. Está como Bien. dentro. ¿Hay algún comentario respecto de la obra social? Un segundo. Haceme correr si me olvido después, porque se me están juntando temas. Quiero ir por parte. En primer lugar, lo primero que dijo Paulina, que escribió porque está sin micrófono, pero el salario de los trabajadores. Una de las cosas de las más importantes que los sindicatos defienden y negocian con las patronales, con los empleadores, es el salario de los trabajadores. ¿Por qué tanto trabajo en relación a los salarios? Porque nosotros en la Argentina hemos vivido y vivimos durante muchos años, y actualmente también, con altos índices de inflación. Entonces, como los precios de la economía argentina aumentan sostenidamente y mucho, la actualización de salario es un tema fundamental, porque si no el salario de los trabajadores se queda muy atrasado y ese salario va perdiendo poder adquisitivo. Es decir, cada vez podés comprar menos bienes con el mismo salario. Entonces, permanentemente es necesario que se vayan renegociando en los montos de los salarios de los trabajadores. En consecuencia, es un tema que permanentemente tienen que estar negociando los empleados con sus empleadores, y ese trabajo se hace a través de los sindicatos muy correctamente. Como un punto importantísimo sería el salario de los trabajadores, correctamente. Segundo, dijeron algunas otras cosas. Alguien dijo vacaciones, por ejemplo. Las vacaciones es un tema que negocien los sindicatos con la... ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se negocian las vacaciones entre los sindicatos y los empleados de los empleadores? Paulina dice sí. Naile Di Giorgio también dice que sí se negocia. ¿Qué se podría negociar de las vacaciones? No es obligación que sepan esto que estoy diciendo. Simplemente en este punto del contexto organizacional, que vemos así cuáles son las principales organizaciones o grupos de personas con las que la organización interactúa, me interesa que
aprendan ustedes un poquito más de este tema de la economía en general para que después cuando hablemos de distintos aspectos tengan un conocimiento más amplio. Entonces le preguntaba por las vacaciones, los días negocian, dice Paulina Deza. ¿Quién más tiene una opinión al respecto? ¿El lugar? ¿Ah? ¿El lugar? ¿A dónde te vas de vacaciones? Bien. La respuesta correcta es no. No se negocian las vacaciones. ¿Ustedes saben cuáles son las vacaciones que tienen los trabajadores? ¿Cuántos días? Creo que depende de cuántos años se está trabajando en un trabajo de vacaciones. Muy bien. Depende de los años de trabajo. ¿Qué más saben? ¿Cuántos días serán? Y puede ser de 7 días hasta un mes, ¿o no? No. ¿Cuál será el mínimo? 15, Sí, 15 que decimos, en realidad 14, son 2 semanas. Es el mínimo de días. Yo en el texto, no sé si se acuerdan ustedes cuando yo les mencioné qué leyes o qué normas reglaban la actividad de los trabajadores. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguno se acuerda? la ley de convenio colectivo. Bien, ¿quién dijo eso? ¿Santiago? Bien, Santiago, siempre participa, Santiago, te felicito. Yo les comenté cuando vimos la clase que hay una ley de contrato de trabajo. Es una ley general que regla las condiciones generales de trabajo de todos los trabajadores. Pero ¿qué pasa? La ley de contrato de trabajo es una ley bien genérica, aplicable a todos los trabajadores de todos los rubros. Pero se acuerdan que yo les había comentado en el texto que las condiciones de trabajo de las distintas actividades laborales son muy distintas. Porque las actividades son muy distintas. Entonces, es muy difícil armar leyes que apliquen a todas las actividades laborales. Por lo tanto, hay una ley que rige condiciones generales para todos, que es bien genérica, y después cada rama de actividad negocia una reglamentación particular que se plasma en lo que se llama convenio colectivo de trabajo. ¿Quién negocia eso? Lo negocian los sindicatos justamente, en representación de los trabajadores, y las cámaras empresariales en representación de los empleadores. O sea, del contratante. Así como los trabajadores tienen un sindicato, que es una organización que los representa a ellos, los trabajadores tienen cámaras de comercio, cámaras organizacionales, que representan a los empleadores, a los patrones. Entre esas dos partes negocian, de ser necesario con intervención del Estado en calidad de árbitro, y establecen condiciones particulares que rigen a cada rama de actividad. Porque yo le decía, por ejemplo, así, vamos a negociar horarios de trabajo. No es lo mismo el horario de trabajo que tiene un empleado de comercio, por ejemplo, al que tiene un empleado gastronómico, porque los restaurantes o los bares trabajan de noche. Entonces no puede hacer una ley la misma para unos o para otros. O yo le decía, por ejemplo, un viajante o un camionero, que tal vez la noche los agarra en el camino. Entonces, ¿cómo hace? No puede trabajar 4 horas, corta para almorzar y trabaja otras 4 horas como trabaja un empleo de comercio, porque tendría que parar el camión en el medio de la ruta cuando le agarran las 12, por ejemplo, las 12:30, y estar estacionado hasta las 4 de la tarde que arranque nuevo. Entonces, los convenios colectivos de trabajo establecen condiciones particulares que afectan a cada rama. Esas condiciones tienen como mínimo lo que establece la ley de contrato de trabajo. En relación a las vacaciones, que es un tema que lo hemos tomado como ejemplo, la ley establece 14 días de vacaciones entre el primer año de trabajo y 5 años de trabajo. Puede haber un periodo más corto si vos tenés menos de 6 meses de trabajo. En ese caso se toma un proporcional del tiempo que llevas trabajado en el año para las vacaciones de ese año. A partir del siguiente ya empiezas a tener 14 días. A partir de los 5 años de antigüedad son 3 semanas, 21 días. A partir de los 10 años de antigüedad, 4 semanas. Y más de 20 años de antigüedad, 5 semanas.
Eso dice la ley de contrato de trabajo. Cada convenio colectivo de trabajo puede establecer condiciones distintas siempre para más, nunca para menos. De hecho, hay algunas actividades que toman días. La ley de contrato de trabajo son días corridos, cualquiera. Hay algunas actividades que tienen días hábiles, con lo cual se te hace más largo, y otros que tienen más días en función de los años. El general, que es el que tiene la mayoría, es el de la ley de contrato de trabajo. Entonces, no se negocian las vacaciones porque están establecidas en el convenio. O sea, lo podrían negociar en algún cambio, ampliándolas eventualmente en alguna circunstancia, en un convenio colectivo de trabajo. Pero, ¿qué podría tener que hacer el sindicato en relación a las vacaciones de un empleado? En esto que ustedes dicen, son para defender los derechos de los trabajadores. ¿Cuál podría ser el papel de un sindicato? Ay. O sea, que no te canses, escucha, Romina, ¿me podés repetir resumido? Por ejemplo, trabaja la vida de vacaciones podría o devolvérsela o pagársela. O sea que la ley prohíbe el reemplazo de las vacaciones por dinero. Está prohibido porque la naturaleza del beneficio tiene que ver con el descanso y no con la plata. Entonces la ley lo prohíbe. La ley de trabajo es una ley que se llama de orden público, que no se puede, es una ley que no se puede entre las partes convenir en contrario de la ley, es como obligatoria sí o sí. Eso tiene esa característica porque es en defensa del trabajador. Todas las leyes del trabajo están basadas en que la relación entre un trabajador y un empleador es una relación de fuerzas desiguales. El empleador siempre tiene mucho más poder que el trabajador. Entonces, cuando negocian entre las partes, un trabajador solo con un empleador solo, el poder que tiene el empleador por su capacidad económica, porque si no lo echa y consigue otro trabajador, ese tipo de cosas, hace que sea una relación de negociación desigual. Entonces la ley establece beneficios de los trabajadores a los que el trabajador no puede renunciar. Aunque él voluntariamente dijera, no, yo no quiero tener vacaciones, quiero que me las pague, ante el riesgo de que eso surja de una presión del empleador, la ley se lo prohíbe totalmente, o sea, no puede, es inválido que convengan entre las partes eso. Esto lo digo un poco para que ustedes un poco tengan en cuenta. ¿Qué puede hacer el sindicato en relación a las vacaciones? Puede participar porque puede haber incumplimientos de las vacaciones de parte del empleador. Es decir, puede ser que el empleador no le está dando las vacaciones al trabajador, entonces el trabajador habla al sindicato y dice, mira, en mi empresa donde yo trabajo no me están reconociendo las vacaciones, no me quieren dar una semana en lugar de 2 o no las que les corresponden. Entonces en ese caso el sindicato interviene. Una pregunta antes quiero hacerle. ¿Quién integra el sindicato? ¿Quién lo constituye? ¿Quiénes son las personas que están en el sindicato? Chan. O sea, así con las imágenes no me salen los nombres. Se me hace más complicado nombrarlos. ¿Quién es el que tiene el teléfono que es Matías Quintero? ¿Es Quintero, no es cierto? No, profe. ¿Qué opinas vos? ¿Quiénes No escuché la pregunta, se me cortó. integrarán los sindicatos? ¿Quiénes serán las personas que los componen los sindicatos? Los trabajadores. Bien. ¿Y cómo se eligen? ¿Quién va al sindicato? No sé, por lo que yo sé, creo que es como que se organizan para acumularse personas como que van a esto, ya no se importa porque quieren estar en el sindicato. Correcto, Romina, muy bien.
Vos tenés papá que es del sindicato, ¿no es cierto? Ah, tiene ventaja, tiene más conocimiento. se habían presentado con un grupo y perdieron, no sé, algo que me acuerdo. Bien, muy bien su aporte, correctamente. El sindicato se integra con personas trabajadores de la actividad en la que vos formas parte del sindicato y se elige por votación entre los trabajadores, como en las elecciones para intendente, digamos. Se postulan listas y se votan los trabajadores, lógicamente, de la rama de actividad. ¿Qué sindicatos conocen ustedes? Yo les había pedido que mencionaran cuando vimos la clase de sindicato. Luis Fuerza, Trabajadores de la salud. Salud, ATSA, El camionero, el CEP, camioneros, CEP, que son empleos públicos. Los de empleo de comercio que hoy están festejando su día. Bien, esos son algunos de los sindicatos que hay. Hay un sindicato por cada rama de actividad, o sea que hay montones de sindicatos. Bien, eso en cuanto a quién los integra. Otra pregunta que les quiero hacer es ¿cómo actúan? Porque nosotros decimos defienden los derechos de los trabajadores. Ok, eso sería como un concepto teórico. En la práctica, ¿cómo actuarán? Bien, escuché paros y antes que me dijiste. Con negociaciones, bien. Dos cosas importantes, negociaciones y paros. Nosotros hablamos de negociaciones colectivas, donde surge el convenio colectivo, donde surgen los salarios. Eso se hacen periódicamente, formalmente, representantes de los trabajadores con representantes de la patronal, de los empleadores. Pero a su vez puede haber negociaciones individuales, más que negociaciones. Por ejemplo, supongamos un caso que dijimos recién las vacaciones. Un empleado, cualquiera de ustedes supone que son empleados en una empresa y no le dan los días de vacaciones que les deberían dar. Supónganse que hace 2 años que trabajan, le corresponden 2 semanas de vacaciones y el empleador les notifica que van a tener 1 semana de vacaciones. Y ustedes se dirigen al sindicato. ¿Cómo les parece que ocurrirían los hechos? a mí me parece que el sindicato mandaría una nota a la empresa. Bien, muy bien, Abril. Es un tema que es natural que desconozcan ustedes. ¿Quién habló, perdón? Para mí como tendría, por ejemplo, el uno de los jefes la empresa la tradicional de más de rotación. Sí, por lo general. Me voy a ir a buscar unos auriculares porque estoy escuchando bajo. Denme 2 segundos. Ahora sí. Normalmente escucho bien, pero hoy como que escucho bajo. ¿Me escuchan ustedes? Te escucho bajito, te escucho Oh. bajito. Oh. ¿Así me escucha mejor? Bien. Bárbaro. Hablo así entonces. No, el micrófono de la máquina anda bien, pero parlantito lo escucho muy bajo. Bien. Les decía que lo que hace el empleador, el sindicato por lo general, como una primera instancia es dirigirse al empleador y decirle,
mire, hemos tomado conocimiento de que no le está dando las vacaciones que le corresponde a tal persona, lo invito a que cumpla con su deber legal y le dé las vacaciones que corresponde. Suelen ser suficiente con un llamado, con una visita de algún representante del sindicato a la empresa, para que las empresas corrijan su actitud incorrecta. Fuera de esto, Y suele pasar que, por ejemplo, las empresas accedan a aún así que un sindicato intervenga. sí, perfectamente que sí, puede pasar, la empresa puede estar, o sea, por ejemplo, eh, si le está dando una semana de vacaciones, por ejemplo, es bastante claro que está mal lo que está haciendo, pero a veces el incumplimiento no es tan claro. Eh, por ejemplo, en un momento Santiago dijo las condiciones de trabajo. ¿Qué son las condiciones de trabajo? Y las condiciones de trabajo pueden tener que ver con la herramienta, pueden tener que ver con el lugar, pueden tener que ver con el clima, con los ruidos. Y entonces, en ocasiones, el conflicto no tiene una solución tan clarita. Porque el trabajador puede decir, mire, yo trabajo en un ambiente de demasiado ruido, me está haciendo mal. Y el empleador puede decir, no, no es cierto, no hay tanto ruido como para que te haga mal. Y bueno, y es una cuestión que no es tan clara si está bien o está mal o cuál es la situación. O puede decir, hace mucho calor o hace mucho frío donde trabajo y eso me enferma, no es bueno. O hay mucho polvillo en el ambiente o cosas que no son tan claras. Entonces puede ser ¿El trato hacia la persona? totalmente, y también es un tema conflictivo porque el trabajador puede decir, a mí me tratan mal, me tratan irrespetuosamente, y el empleador decir, no, no es cierto, yo en realidad te reto cuando vos no haces lo que, no lo que tenés que hacer. O sea, puede ser que el incumplimiento no sea tan transparente y tan claro. No obstante, en cualquiera de los casos, la intervención del sindicato suele ser suficiente para que se solucione el conflicto o no. Si el conflicto no se solucionara simplemente hablando, indudablemente que las instancias pueden pasar o para el lado de la ley, o sea que el sindicato asista al trabajador para que haga una denuncia en el Ministerio de Trabajo y que intervenga. Siempre el Ministerio de Trabajo es un árbitro de las partes, o sea, interviene y dice, bueno, a ver qué está pasando y resuelve. Aplica la ley, puede aplicar sanciones, ya el Ministerio de Trabajo ya tiene el sindicato no puede aplicar sanciones, pero el Ministerio de Trabajo sí podría aplicar sanciones, inclusive darle una orden al empleador de que cumpla, ya porque ya pertenece al Estado, puede dar órdenes como un juez. Incluso se puede recurrir también en la justicia, o sea que haya un juicio laboral y lo resuelve un juez a la situación. Y al sindicato le queda, en otras circunstancias, una medida de fuerza que se llama, una medida de acción directa que es la retención de servicio, el paro o la huelga. O sea, invitar a los trabajadores como una medida de presión a que dejen de trabajar. Nosotros por ahí estamos acostumbrados, por ejemplo, en el ámbito de ustedes, en el ámbito docente, a veces hay algún paro, cuando los docentes están negociando fundamentalmente salarios en este caso el Estado, porque el empleador de los docentes es el Estado provincial, y, y en ocasiones no se ponen de acuerdo, y cuando no se ponen de acuerdo como una forma de ejercer presión, el sindicato puede llamar a una huelga. Eso es legal, está previsto por la ley, que el sindicato como una medida de ejercer fuerza, de mostrar su poder en una negociación, haga un paro. Así que, digamos, esa es una de las herramientas que tiene el sindicato, la medida de fuerza, la retención de servicio, para tratar de que el empleador o los empleadores cambien su postura y otorguen algún beneficio o un aumento de sueldo o lo que se esté negociando. En definitiva, para resumir el tema y dejarlo más o menos claro, los sindicatos son organizaciones que están formadas por los empleadores, se eligen a través de elecciones libres entre los trabajadores afiliados a un determinado sindicato. Su principal finalidad tiene que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores. Lo hacen a través de dos medios: por un lado, negociando con los empleadores en los convenios colectivos de trabajo las condiciones de trabajo, entre ellas la más importante posiblemente sea el salario, o la que más comúnmente se negocia,
Eh, pero además intervienen en situaciones individuales, con problemas que puede tener un trabajador que le solicita su ayuda porque entiende que se está cometiendo con él alguna injusticia, no se le están, no se le están reconociendo sus derechos. Y bueno, el sindicato interviene, puede intervenir con una simple conversación o una visita de empresa, y bueno, y llegar a un acuerdo con el empleador de que se modifiquen las condiciones de trabajo que no están siendo cumplidas, ya sea que no, lo que sea, digamos, que no se reconozcan las vacaciones, que se los haga trabajar más horas de las que corresponde, que se los hagan trabajar en un medio insalubre, que haya que las condiciones de trabajo no sean las adecuadas, o que no se les dé la herramienta adecuada o la ropa adecuada, o diversas cuestiones que hacen al bienestar del trabajador en su lugar de trabajo. Y me quedaba un comentario respecto de lo que dijo Negretti, que era el tema de las obras sociales, que es un tema adicional. En la Argentina, las obras sociales son administradas por los sindicatos. Entonces nosotros solemos confundir al sindicato con la obra social, que son dos cosas distintas. O sea, ¿para qué son las obras sociales? Las obras sociales cubren servicios de salud. Las obras sociales, los trabajadores, y los que no son trabajadores también pueden hacerlo, se afilian a las obras sociales, hacen un aporte de dinero, y como contraprestación de ese aporte de dinero, la obra social le presta un servicio de salud. Se les permite ir al médico, operarse, conseguir medicamentos, ya sea en forma gratuita, o sea que la obra social te cubra todo, o ya sea que la obra social te cubra una parte de eso, y haya que pagar, en el caso de ir al médico, coseguros se suelen llamar, y en el caso de los medicamentos, como que te cubre una parte, la mitad, por ejemplo, la otra mitad hay que pagarla. Eso es administrado por los sindicatos, pero sería una función distinta de la función que tiene el sindicato como defensor de los derechos de los trabajadores propiamente dicho. Son dos cosas distintas. El empleado, en su recibo de sueldo, cuando le van a pagar el sueldo, le descuentan aportes que son una parte para la obra social, para cubrir su seguro de salud, y otra parte para el sindicato, que es con ese dinero que le descuentan que se financian los sindicatos. Además de defender los derechos de los trabajadores, a lo mejor han observado ustedes también que los sindicatos tienen algunos servicios adicionales. Fundamentalmente tienen muchos servicios relacionados con vacaciones, por ejemplo, así colonias de vacaciones, hoteles, ese tipo de cosas. Es muy común que tengan salones de alquiler para sus afiliados, como tiene acá ATSA, por ejemplo. Es bastante común. Oliva es un poquito chico y no tenemos tantos sindicatos, pero en otras localidades más grandes, por ejemplo, yo trabajo en Villa María mucho con la empresa, y allá hay los sindicatos tienen unas colonias de vacaciones hermosas, con piletas, con salones, con asadores, con parques. Es bastante común, digamos, que todos los sindicatos tengan. Por ahí en Oliva no es tan común, pero tienen así como servicio adicional, y después tienen otros servicios como peluquería y cosas así, que forman parte de servicios adicionales que les prestan a sus afiliados, además de la defensa de sus derechos. A veces no hay tanto conflicto entre empleadores y trabajadores, y por ahí entonces el sindicato no tiene tanto trabajo en defender los derechos de los trabajadores, y por ahí trabaja más con otros servicios adicionales que brinda. Eso en relación a la obra social no quería dejar, porque uno los asocia al sindicato y a la obra social como si fueran la misma cosa, pero en realidad las obras sociales son un sistema de seguro de salud independiente de los sindicatos, nada más que los sindicatos los administran. Ellos son los que tienen la plata, recaudan el dinero y le pagan a los médicos y a las farmacias, todo. Pero no es la actividad esencial, digamos, principal del sindicato, es una actividad adicional que tienen. ¿Alguna pregunta en relación al sindicato? Si no, lo damos cerrado el tema. De mi parte no. No, yo no. Bueno, perfecto. Avanzamos entonces. Después del sindicato teníamos globalización.
vamos a tratar le quería dedicar un poquito más de tiempo al sindicato porque es un tema importante en cuanto a que conozcamos este contexto y, y que entiendan ustedes de qué se trata y cómo funciona. Globalización. ¿Cómo afecta la globalización a las organizaciones? Vamos a tratar de ser lo más sintético posible. ¿Quién me hace un comentario? Bien. Es importante, está bien. A mí siempre me sale más empresa que organización. El término organización siempre es un poquito más amplio porque, por ejemplo, incorporamos a los colegios o al Estado o a otro tipo de organizaciones que no son con fines de lucro. En general, cuando decimos empresa, hablamos a las que tienen fines de lucro. Igual, un altísimo porcentaje de las organizaciones son empresas, digamos, la gran mayoría. Bien, las pueden beneficiar, las pueden perjudicar. Eso está claro. Igual quiero que demos ejemplo de cómo la globalización beneficiaría a una empresa y de cómo la organización perjudicaría a la empresa. Le voy a preguntar a quienes no hayan hablado. No me salen fácil los nombres acá para decirle. Mientras tanto, alguno si quiere decir voluntariamente. Por ejemplo, si una empresa o organización se maneja mediante el dólar y el dólar cada vez aumenta más y los precios suben a su vez y a las personas que compran se les dificulta llegar a comprarlo o, ¿cómo decirlo?, recibir, por ejemplo, de un trabajador de una empresa, no recibir un saldo adecuado. Bien, que el problema que tenemos con el dólar en la Argentina, no es un problema que tiene que ver específicamente con la globalización. Es un problema muy interno nuestro. Igual, si comerciáramos menos con el exterior necesitaríamos menos dólares, tanto para comprar como para vender. Pero nosotros los argentinos, como tenemos una moneda que se devalúa permanentemente, producto de la inflación, o sea, siempre hablamos de la inflación. ¿Qué significa la inflación? Que los bienes de la economía aumentan de precio. Todos los bienes de la economía aumentan de precio. O sea, todas las cosas valen cada vez más, ya sea un kilo de azúcar o un televisor o un auto o lo que sea. En definitiva, otra forma de verlo es que en realidad todo aumenta menos la plata. O sea, lo único que no aumenta su valor es el dinero, que tiene un valor nominal. El resto de las cosas aumentan. Entonces, ¿qué pasa? La contracara de la inflación es que el dinero argentino cada vez vale menos, se devalúa. Devaluar significa perder valor. Entonces la gente trata de sacarse el dinero de las manos porque eso pierde valor. Es como tener agua en una jarra que está pinchada. Mientras más tiempo la tenés, menos agua tenés. Entonces o te la tomas o la pones en otro lado. El lugar más fácil para ponerla es en dólares, o sea, en otra moneda, en una moneda extranjera, que nosotros la que más conocemos y la que más usamos es el dólar. ¿Por qué en el dólar? Porque es líquido, o sea, porque vos te podrías ir a otro bien. Por ejemplo, si me compro un televisor, pero después, si necesita la plata de nuevo, ¿a quién le vende el televisor? En cambio, por irse al dólar, porque al dólar va y se sale del dólar y vuelve a poner peso cuando quiere, digamos, los vende y se vuelve a hacer del dinero. Eso se llama liquidez, la posibilidad de cambiar plata por un bien y después volver ese bien a convertirlo en plata. Entonces utilizamos mucho el dólar. En definitiva, lo que yo quería reflexionar era que aún si no hubiera globalización, tendríamos problema con el dólar nosotros en la Argentina, producto de la devaluación de nuestra moneda. Pero sí, la globalización tiene que ver con esto de estar conectados con el exterior. De a mí me pone
La tecnología puede ser un ejemplo porque si las empresas... Ay, me abrió el mic. Se me cortó, perdón. ¿Me escuchan? Se me cortó. Bien, en definitiva, prefiero que hablemos de globalización sin que hablemos en particular del problema del dólar, que es un problema aparte que tenemos. Eh, Vamos con otro ejemplo de globalización. Sí, la pandemia nos ha limitado seguramente en la posibilidad de vender al exterior. Eh, Así que sí, eso ha afectado a las organizaciones. A mí me gusta pensar en la globalización de una manera más simple. Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho el mundo? ¿Qué es lo que ha producido en el mundo la globalización? Ha producido un mundo mucho más chico y más comunicado. Entonces, China nos queda mucho más cerca que antes, por más que nos quede lejísimo, porque le podemos comprar una lapicera a los chinos y tenerla en casa. Entonces, de la misma manera que le podemos comprar, le podemos vender. Entonces, tenemos por un lado una oportunidad muy grande que se presenta a partir de la tienen un mercado mucho más grande para vender sus productos, pero la parte fea o negativa de esto es que de la misma manera mis clientes pueden comprar el mundo aparte de comprarme a mí, con lo cual la competencia se me ha multiplicado enormemente porque ahora compito con el mundo. Entonces, por un lado, como empresa, tengo al mundo como cliente y por otro lado, tengo al mundo como competencia. Eso me produce beneficios y me produce perjuicios. Eh, Nosotros vemos las plataformas de compra-venta, cada vez se pueden comprar y vender más cosas, cada vez hay más plataformas, cada vez es más fácil usarlas. La pandemia nos ha obligado en muchos casos a usar las plataformas a la gente que solía no usarlas, con lo cual ha crecido la gente que utiliza plataformas digitales para comercializar, y eso es para bien o para mal de algunas empresas. Nosotros tenemos empresas de oliva, como puede ser, no sé, Santillán o Tecnodriver, que venden electrodomésticos. ¿Contra quién compiten? Contra los negocios grandes de las ciudades o contra cualquiera que venda por internet también. Claro. Antes, hace 10 años atrás, ellos competían con las empresas que venden electrodomésticos en Oliva, a lo sumo en Oncativo, en Villa María, por ahí, a alguno que pudiera viajar a Córdoba a comprar algo, pero su competencia era bastante reducida. Ahora compite ni hablar con las empresas principales de electrodomésticos de nuestro país, como Garbarino, Musimundo, Frávega, Walmart, las grandes superficies, Carrefour. Y a su vez compite también con el mundo, porque algunas personas compran por Amazon o por AliExpress o por cosas que traen de otro lado. A lo mejor no una cocina, pero una notebook seguro que sí, un televisor posiblemente, un celular ni hablar. Pero a su vez, ¿a quién le vendí una empresa de electrodomésticos de Oliva hace algunos años atrás? Y le tenía que vender a la gente de Oliva, básicamente. Difícilmente de alguna localidad vecina que nos viniera a comprar algo. Hoy, a través de los medios de comunicación que existen, a través de las plataformas que existen, le pueden vender a mucha gente de todo el país e incluso del mundo si se pusieran más competitivas.
Entonces la globalización ha hecho esto, ha hecho que el mundo sea más chico, sea más comunicado. A su vez la gente se vuelve más informada porque cualquiera de nosotros no tenemos que ir a un negocio a averiguar precio. Nos sentamos con la computadora, con el celular y comparamos precios de un montón de lugares. Entonces el consumidor se vuelve un consumidor mucho más informado, que maneja mucho más opciones de compra, con lo cual es más difícil conseguir hacer que nos compre. Nos cuesta más trabajo seducirlo como cliente. Así que bueno, toda esta globalización del mundo ha traído todas estas influencias significativas en las organizaciones, en algunos casos para bien, o sea, beneficiándolas, y en otros casos para mal, es decir, perjudicándolas. ¿Alguna pregunta sobre globalización? Si no, avanzamos. Ok, avanzamos. Vamos con el resto de la comunidad. El resto de la comunidad es un genérico para decir, mira, las más importantes son las que nombramos, pero después también puede haber otros montones de organizaciones que pueden llegar a ejercer influencia sobre nuestra organización. Ahí mencionamos defensores de los consumidores, los derechos de los derechos humanos o ambientalistas o la iglesia, como algunos de los agentes que podrían llegar a generar influencia, pero no, la lista no se agota en estos que nombramos, sino que pueden ser cualquiera. Esto puede afectar más o menos, depende de la característica de nuestra organización y a qué nos dediquemos. Por lo tanto, puede ser una influencia baja, no es tan común, o puede ser una influencia muy significativa la que produzcan estos grupos de interés. Por ejemplo, la iglesia es una organización que siempre va a actuar en defensa de la moral, de los derechos de las personas. Entonces, si organizaciones realizan actividades reñidas con los principios que tiene la iglesia es una organización que tiene una influencia fuerte porque la cantidad de personas que siguen a la iglesia, que siguen sus consejos en base a la religión que tengan, es muy significativa. Entonces es posible que la iglesia se manifieste en contra de determinadas actividades que podrían llegar a perjudicar a determinadas organizaciones. Por ejemplo, si la iglesia se manifestara en contra del uso de un anticonceptivo, por ejemplo, podría producir un efecto a una empresa que produzca anticonceptivos y venda anticonceptivos. De la misma manera tenemos ecologistas que pueden manifestarse en contra de determinadas organizaciones que pueden estar dañando el medio ambiente, como puede ser el uso de agroquímicos o la tala de árboles o la actividad agropecuaria cuando se desmonta para poder cultivar los campos o la explotación ictícola, o sea, de peces en el mar de manera por fuera de los reglamentos, de los límites que establece el reglamento, de especies que pueden estar protegidas. Entonces, si las organizaciones se dedican a ese tipo de actividades, se pueden ver afectadas por la actividad de estas organizaciones, que entienden que lo que hace la empresa o parte de lo que hace la empresa no está correcto, y intentando a través de acciones directas contra la empresa o de ir a medios de comunicación a hablar respecto de lo que está pasando, generar un perjuicio a las organizaciones. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Bien, nos va a quedar entonces para una última reunión, la última parte, que serían los elementos internos de la organización. Así que ya les organizo después una reunión más para la semana que viene y terminamos con la unidad de contexto organizacional. Que tengan buenas tardes todos. Nos estamos viendo la semana que viene. Gracias por estar. Nada, profe. Hasta luego.